polluelos. Vamos a dar la última clase de la UP2 que tiene que ver con la regulación de la postura y del equilibrio. Y para ellos les preparé un Power que vamos a ver inmediatamente y que es el siguiente. Vamos a verlo aquí. Bueno, regulación de la postura y del equilibrio. La parte fisiológica, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Vamos a ver algunos aspectos de la física que nos sirvan para entender la fisiología de regulación de postura y de equilibrio. Vamos a la física mecánica. La física mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento. Dentro de ella reconoce dos campos, la cinemática y la dinámica. La cinemática describe los movimientos en función de su recorrido, velocidad, aceleración, etc., mientras que la dinámica estudia la influencia de las fuerzas aplicadas sobre cuerpos en reposo o estáticos o cuando los mismos están en movimiento, los cuerpos cinéticos. Estos cuerpos están vivos, la mecánica se llama biomecánica. La biomecánica se define como la ciencia que estudia el comportamiento mecánico del cuerpo humano, teniendo en cuenta que los tejidos vivos tienen cualidades especiales que no tienen los materiales inorgánicos. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, la capacidad de adaptarse a las tensiones a las que están sujetas y la capacidad de tolerar un aumento progresivo de la carga. El campo de estudio de la biomecánica, al estudiar los movimientos generados por un humano, permite describir algunos actos del mismo, como por ejemplo, encestar un aro de básquet. Pensar en el problema de la UP, lo que hacen los chicos. ¿No querés encestar un aro de básquet? Primero vos tenés que tener algunos aspectos, tenés que considerar algunos aspectos. Por ejemplo, vos tenés que saber a qué longitud estás vos del aro, cuánto pesa la pelota que vas a encestar, cuál es el diámetro del aro, cómo va a ser el movimiento que vas a trazar, que generalmente para encestar una pelota es un movimiento parabólico. Bueno, todo esto está perfectamente coordinado. Para aprender a realizar este movimiento, que parece sencillo pero no lo es, vos necesitas a lo largo del crecimiento y desarrollo, desarrollar circuitos, redes sinápticas específicas, como el circuito del putamen, que ya lo habíamos hablado, y en el desarrollo de esas redes es fundamental, entre otras cosas, el juego, ¿no es cierto? Vas jugando, vas practicando, tirás 800 veces la pelota al aro, y 799 no vas a acertar, y acertaste la número 800 y así sucesivamente, hasta que generes el esquema o el circuito motor que te permita realizar ese patrón del movimiento complejo. Bueno, la biomecánica te permitiría estudiar eso. Al estudiar qué cosa, ese movimiento que realizaste, encestar la pelota en el aro, qué trayectoria tuvo la pelota, cuál es el peso de la pelota, cuál es la longitud del aro, cuál es el diámetro del aro, cuáles fueron los músculos que tuviste que activar, con qué tensión y con qué longitud para poder encestar. Los objetivos de la biomecánica difieren según el área de aplicación. La biomecánica ocupacional estudia la relación del hombre con las máquinas. Esto es para conseguir un mayor rendimiento, menos lesiones y menor fatiga. Esto se conoce como la ergonomía. El estudio, por ejemplo, de las condiciones laborales, que puedan ocasionar riesgo laboral. La biomecánica médica estudia patologías que aquejan al hombre, neurodegenerativas, lesiones en accidentes, etc., y permite diseñar, por ejemplo, dispositivos de rehabilitación, prótesis, etc. Y finalmente, la biomecánica deportiva ayuda a la planificación del entrenamiento, las técnicas de registro, la elaboración de materiales deportivos, las medidas de seguridad, etc. Bueno, las fuerzas intervinientes. Las fuerzas que intervienen en el movimiento de un ser vivo pueden ser tanto internas como externas. Las internas son generadas por la contracción muscular, y las externas son las que son aplicadas sobre el cuerpo, y estas pueden ser la gravedad, que es la fuerza de atracción ejercida por el suelo sobre un cuerpo de una determinada masa apoyado sobre él. La gravedad aplicada sobre la masa de un cuerpo determina su peso, no es lo mismo masa que peso, porque la masa de un humano es igual acá en la Luna, y en Marte y en Júpiter, pero el peso va a variar, porque la gravedad de la Tierra, de Marte, de la Luna, son diferentes. Después tenemos la presión, que son fuerzas perpendiculares aplicadas sobre el cuerpo, fuerza por unidad de superficie, por ejemplo, si te empujan, están ejerciendo presión sobre tu cuerpo. Y el rozamiento, que son fuerzas paralelas aplicadas sobre el cuerpo. Por ejemplo, el rozamiento cuando vos corres, de los materiales contra los cuales, o nadás, el material contra el cual corres o nadás. No lo mismo correr contra el viento que a favor del viento, por ejemplo. Entonces, vos tenés fuerzas externas y fuerzas internas. Fuerzas y vectores. El peso, por ejemplo, es la fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo. Esta fuerza se la conoce como fuerza de gravedad. La fuerza es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir que sea una magnitud vectorial? Son aquellas que se definen por un número, por ejemplo,
tantas dinas, o sea, una magnitud de la fuerza, pero aparte un número y una unidad. Pero además, por el sentido, por dirección y por el punto de aplicación. Por ejemplo, podemos tener una fuerza horizontal o podemos tener una fuerza vertical, ¿sí? Esa es la dirección, horizontal, vertical, oblicuo. Pero en una fuerza horizontal, el sentido puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. En una fuerza vertical, el sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y el punto de aplicación de la fuerza es donde el vector, donde la cabeza del vector se focaliza. Entonces, es una magnitud vectorial. No solo tiene un numerito y una unidad, 10 dinas, 8 newton, qué sé yo, sino que además tiene una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Esa es la fuerza, magnitud vectorial. La estabilidad de un cuerpo viene condicionada por la superficie de apoyo. Mientras el eje que pasa por el centro de gravedad caiga sobre la base de sustentación, el cuerpo estará en equilibrio estable. Perderá su estabilidad cuando el eje salga de la base. La estabilidad aumenta cuanto más bajo sea el centro de gravedad o cuanto más amplia sea la base de sustentación. En todo este párrafo tenemos un montón de cosas que tenemos que saber definir. Tenemos que saber definir qué es el centro de gravedad, qué es el eje de gravedad o la línea de gravedad, qué es la base de sustentación. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Yo tengo un cuerpo. Imagínense que es un cuerpo un polígono, digamos, un cubo esto que tiene una base de sustentación, tiene un peso determinado, y las líneas de fuerzas se cruzan en el centro. Este es el centro de gravedad, esta es la línea de gravedad, se va a aplicar acá. Y esta es la base de sustentación. Si yo inclino el cuerpo, la línea de gravedad se va a acercar al perímetro de la base, al borde, digamos, hasta un punto en que cuando esté más allá del borde, el cuerpo se va a caer. Vamos, acá tiene un equilibrio estable, cuando cae, cuando la línea de gravedad se aplica en el centro de la base de sustentación, acá es inestable y acá directamente perdió el equilibrio. Entonces, del juego de centro de gravedad, línea de gravedad, base de sustentación, donde se aplica este vector, que es la línea de gravedad, el centro de gravedad, el cuerpo tendrá mayor o menor estabilidad. Estará o no en equilibrio. Entonces, vamos a definir qué es el centro de gravedad. Define como el punto donde se aplica la fuerza resultante del conjunto de fuerzas paralelas que representan el peso de cada uno de los elementos del cuerpo. Siempre determina un vector vertical. O sea, imagínate, este es un cuerpo, y cada parte, este segmento, tiene su propio peso. Pero hay como un peso resultante, que se aplica en un único vector, ¿sí? Que es, en el centro del cuerpo está el centro de gravedad, y el vector que parte del centro de gravedad es la proyección del centro de gravedad, de su peso total, es la línea de gravedad. Entonces, el centro de gravedad es el punto donde se aplica la fuerza resultante del conjunto de fuerzas paralelas que representan el peso de cada uno de los distintos elementos del cuerpo, determinando un vector siempre vertical. En el humano, ¿dónde está? Para algunos autores estaría ubicado por delante de la quinta vértebra lumbar, mientras que para otros estaría ubicado por delante de la segunda vértebra sacra. Por supuesto que no es igual en un humano que en otro humano. Entonces, esta sería más o menos la ubicación del centro de gravedad en el humano. ¿Estamos? Está en la pelvis. ¿Qué pasa? Este centro de gravedad varía. Varía su posición estática de una persona a otra. En el adulto A puede ser diferente del adulto B. Dependiendo, por ejemplo, de la constitución. No lo mismo un gordo que un flaco, no lo mismo un alto que un petizo. Depende de su edad, porque la edad produce una mayor sifosis de la columna vertebral y entonces produce un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante. Recuerden el problema del bastón que veíamos en crecimiento y desarrollo en la UP9. Y también depende del sexo, ¿sí? No es igual el centro de gravedad en las mujeres que en los varones, porque la modificación, digamos, en el varón es más ancha la cintura escapular que la cintura pelviana, en la mujer es más ancha la cintura pelviana que la cintura escapular. Esto produce leves modificaciones de la ubicación del centro de gravedad. Pero además, el centro de gravedad varía su posición dinámica durante la marcha, porque se va desplazando, durante los cambios posturales. No es lo mismo si está acostado que si está sentado que si está parado. O sea, el centro de gravedad va a variar. Y también varía durante el embarazo. Por ejemplo, este es el centro de gravedad de una mujer que no está embarazada, está ubicado delante de la pelvis, como decíamos, y a medida que la mujer que está embarazada progresa con su embarazo, el centro de gravedad se desplaza hacia adelante, lo cual le provocaría una inclinación hacia adelante y la mujer perdería el equilibrio, tanto de la postura como, por ejemplo, en la marcha. ¿Cómo compensa esto la mujer? Con una mayor sifosis de la columna, con una mayor lordosis acá, perdón, de la columna vertebral. De tal manera que al
tener una mayor lordosis lumbar, es como que la columna se acerca al centro de gravedad, o el centro de gravedad se acerca al centro del cuerpo, y es más fácil mantener la postura. O sea, la posición de la mujer embarazada es con la espalda bien arqueada, al pararse y también al caminar. Entonces, son mecanismos adaptatorios. Entonces, el centro de gravedad no es fijo e igual en todas las personas, por eso decíamos que tenía variaciones, y que algunos autores lo situaban por delante del E5, otros por delante del C2. Bueno, ¿qué es la línea de gravedad? Representa una línea vertical imaginaria que atraviesa el centro de gravedad. En la postura bípeda ideal, esta línea pasa por el conducto auditivo, vamos a poner acá, pasa por el conducto auditivo externo, después pasa por el acromión, pasa por la parte central de la caja torácica, por los cuerpos de las vértebras, por delante de los cuerpos de las vértebras lumbares, por el trocánter mayor, directamente, ligeramente delante de la rodilla, y 2 centímetros por delante del maléolo peroneal. Esta es la línea de gravedad, es una línea vertical imaginaria que atraviesa el centro de gravedad. Si yo auno la línea de gravedad con el centro de gravedad, eso me puede determinar un equilibrio más estable o menos estable. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de llevar una carga sobre la espalda? Miren esto. Este es el centro de gravedad del individuo y este es el centro de gravedad de la mochila que lleva en la espalda. Entonces, cada uno determina una línea de gravedad. Cuanto más cerca estén ambas líneas de gravedad, más fácil será llevar el peso. Entonces, si vos alineás el centro de gravedad de lo que llevas en la espalda con tu propio centro de gravedad, haciendo que las líneas de gravedad generen un único vector, el equilibrio es más estable. ¿Entienden? Entonces, incluso cada parte de nuestro cuerpo tiene su propio centro de gravedad, ¿no es cierto? Generando un único centro de gravedad resultante. Pero no es lo mismo el centro de gravedad con los brazos pegados al cuerpo que con los brazos extendidos. Entonces, no es lo mismo el centro de gravedad agachado que erguido, y bueno, o sea que uno puede modificar la posición del centro de gravedad. Ahora vamos al tercer concepto. Decíamos que eran 3 conceptos importantes que teníamos que conocer, que eran centro de gravedad, línea de gravedad y base de sustentación. ¿Qué es la base de sustentación? Se define como el área delimitada por los extremos de los segmentos apoyados en el piso o en la superficie de soporte. En el caso de un humano en posición bípeda, serían ambos miembros inferiores, ambos pies. Para mantener la estabilidad, la línea de gravedad debe caer dentro de la base o polígono de sustentación. Decimos polígono porque en el humano tiene esta forma, el polígono de sustentación, con los 2 pies apoyados en el piso, y este sería la línea de gravedad proyectada cuando estás en posición bípeda, bipodal. Y acá está cuando vos te parás en un solo pie. Se acerca a la cara interna del pie del cual donde vos estás parado. ¿Se acuerdan del trípode de Haller, que lo vieron en el primer año con el FER? Bueno, entonces, este es el polígono de sustentación o la base de sustentación para el humano. Entonces, observen esto. Decíamos que no es lo mismo definir equilibrio que postura. Aunque son conceptos que están relacionados por los mecanismos de regulación, no es lo mismo. ¿Cómo definimos el equilibrio? En física, un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de fuerzas que actúan sobre él se anulan entre sí. Es decir, cuando el balance entre las fuerzas internas generadas por el cuerpo y las externas aplicadas sobre él es igual a 0. Por ejemplo, fuerzas del mismo sentido e intensidad, pero direcciones opuestas, aplicadas a un mismo punto sobre la misma recta de acción a un cuerpo, no producen su desplazamiento, decimos que está en equilibrio. Por ejemplo, si yo agarro este cuerpo y lo tiro para allá, y otro lo tira para allá, y lo atamos con una soga, y lo tiramos para allá y para allá, en direcciones opuestas, y hacemos la misma fuerza, el cuerpo se mantiene su posición en el espacio. Vamos a hacer al revés. A este cuerpo una persona lo empuja desde la derecha y otro lo empuja de la izquierda, y los dos hacemos la misma fuerza. Ambas fuerzas se anulan entre sí, y el cuerpo está en equilibrio. Ahora, este es un material inanimado. Ahora imaginemos una fuerza externa aplicada sobre un ser vivo y que lo haga desplazarse, o sea, que haga que su equilibrio se transforme en inestable. Como el ser vivo dispone de músculos y los músculos están regulados y hay todo un sistema de regulación del equilibrio que trabaja con los músculos, genera fuerzas internas que se oponen a las fuerzas externas y mantiene el equilibrio a pesar de las fuerzas externas operadas sobre él. Suponete a un tipo lo empujás, lo querés empujar para que se caiga y el tipo hace fuerza para no caerse. ¿Entiendes? Entonces, la fuerza que vos aplicás externa sobre el cuerpo es neutralizada por las fuerzas internas generadas por él. Cuando las fuerzas se anulan, el equilibrio es estable. Tipos de equilibrio. Bueno, tenemos un equilibrio estático, que es cuando el cuerpo está en reposo, y la capacidad para mantener el cuerpo erguido en cualquier posición,
frente a la acción de la gravedad. Un equilibrio dinámico que ocurre durante el movimiento, situación en la cual el centro de gravedad se desplaza permanentemente en el sentido del movimiento. Entonces vos tenés que mantener el equilibrio, pero en condiciones dinámicas. La estabilidad del equilibrio es la capacidad de un cuerpo de mantener el equilibrio, tanto estático como dinámico. Se logra, miren esto, manteniendo la proyección del centro de gravedad dentro del perímetro de la base de sustentación. Entonces, yo tengo equilibrios de cuerpos apoyados. Suponete acá un cilindro. Y tengo el centro de gravedad en el centro del cilindro, el vector, que es la proyección del centro de gravedad, la línea de gravedad, y ponerle que esta sea la base de sustentación. Bien, si el vector cae dentro de la base, el equilibrio es estable. En un animal bípedo se logra cuando la línea de gravedad cae dentro de su polígono de sustentación. Acá tenemos al coyote, este es el centro de gravedad del coyote, esta es la línea de gravedad del coyote, y esta es la base de sustentación. Como la línea de gravedad cae dentro de la base de sustentación, el coyote se puede mantener parado. ¿Entienden? Ahora bien, ¿qué tipo de equilibrio hay? Habíamos dicho que si era el equilibrio de la postura de un individuo que no se está moviendo era estático y si se está moviendo es dinámico. Pero además, según si se mantiene o no se mantiene, hablamos de equilibrio estable, equilibrio inestable e indiferente. ¿Cuándo un equilibrio es estable? Cuando al desviarse de una posición de equilibrio vuelve a ella. El león está caminando y al caminar desplaza el centro de gravedad, pero como también desplaza los miembros para poder mantener, digamos, desplaza la base de sustentación. A medida que se va desplazando el centro de gravedad, siempre la proyección del centro de gravedad cae en la base de sustentación. Entonces el equilibrio es estable. Un equilibrio será indiferente cuando en cualquier posición mantiene el equilibrio. Imagínense una esfera. No importa cómo la mueva la esfera, siempre el vector cae dentro de la base de sustentación. ¿Entienden? Que básicamente es el punto donde siempre coincide con el punto donde el vector se apoya en el piso. Entonces nunca puede caer fuera de la base de sustentación, porque para que este vector caiga acá, yo tengo que girar la esfera. Y si giro la esfera, este vector va a tocar el piso, digamos. O sea que la esfera va a estar siempre en equilibrio. No se puede tumbar una esfera, ¿entienden? Bueno, mientras que el equilibrio será inestable cuando al desviarse de una posición de equilibrio no vuelve a ella. Acá el centro de gravedad se desplazó porque este tenista se estiró para alcanzar la pelota y se puede caer. ¿Por qué? Porque primero que la base de sustentación se redujo, segundo porque el centro de gravedad se desplazó hacia el perímetro de la base de sustentación. Esto nos lleva a otro concepto, que es el de momento de sustentación, o momento de estabilidad. Es una fórmula matemática. Se calcula multiplicando el peso del cuerpo por la distancia al perímetro de la base de sustentación, por la distancia de la línea de gravedad al perímetro de la base de sustentación. Se llama momento de estabilidad. El producto, el peso del cuerpo por la distancia de la proyección del centro de gravedad al perímetro de la base de sustentación. Cuando la proyección cae en el centro de la base de sustentación, el momento de estabilidad es máximo. Si cae en el centro de la base, no puede estar más lejos del perímetro que si cae fuera del centro. Entonces ahí cuando hace la fórmula matemática, ahora lo vamos a ver, da el máximo momento de estabilidad. Por lo tanto, el equilibrio es estable. Ahora, cuando la proyección cae en el borde de la base de sustentación, el momento de estabilidad es mínimo, puede incluso ser nulo. Por lo tanto, el equilibrio es inestable. ¿Cómo sería esto? Volvamos al coyote. El momento elevado es cuando el momento es elevado, el equilibrio es estable. Mirá, suponete que el coyote pese 30 kilos. Y está parado en este esquema, en esta posición en la que está parado, el centro de gravedad, la proyección del centro de gravedad no cae en el centro exacto de la base de sustentación, porque está inclinado hacia uno de sus miembros. Pero de todas maneras, la aplicación del centro de gravedad, de la línea de gravedad que pasa por el centro de gravedad, está a 10 centímetros del borde del perímetro de la base de sustentación. Con lo cual, si yo multiplico, el momento sería de 30 por 10, 40. ¿Cuándo sería más alto? Únicamente si cae en el centro, porque más lejos del perímetro que caiga en el centro no existe. Por eso cuando nuestro equilibrio de posición bípeda es más estable, cuando estamos parados, erguidos, con nuestro peso bien distribuido entre ambos miembros inferiores. Ya si nos inclinamos a la derecha o a la izquierda, el momento de sustentación disminuye. Entonces ahí el equilibrio es estable. Ahora, cuando el momento sea bajo o nulo, el equilibrio es inestable. Suele pasarle al coyote. Acá salió corriendo. Igualmente acá no tiene base de sustentación porque está en el aire, ¿no? Pero imagínate que esto fuese una base de sustentación, el centro de gravedad se desplazó al perímetro. Entonces, sigue pesando 30 kilos el coyote, pero ahora
la distancia de la proyección del centro de gravedad al borde es 0. Si yo hago 30 por 0 me da 0. Antes hacía 30 por 10 me daba 40, ahora 0. Quiere decir que el momento de sustentación bajó de 40 a 0. Acá probablemente el coyote se cae, que es lo que habitualmente le pasa a los dibujitos. Bueno, muy bien. Postura. Habíamos dicho que una cosa es el equilibrio, otra cosa es la postura, después lo vamos a profundizar. Son dos cosas diferentes, aunque estén relacionadas. La postura es la relación que tienen las distintas partes del cuerpo entre sí y de este con el espacio. El equilibrio de la postura, o equilibrio postural, es el estado en que las diferentes fuerzas que actúan sobre el cuerpo, de la gravedad, las originadas por el propio cuerpo, los movimientos y las externas, están balanceadas, de tal manera que el individuo puede mantener la postura. Pero entienden que se definen de dos maneras diferentes. La postura se define como la relación que tienen las diferentes partes del cuerpo entre sí, o del cuerpo con el espacio, mientras que el equilibrio es el balance entre las fuerzas que operan sobre el cuerpo. Obvio que está relacionado porque el equilibrio de la postura podrá ser estable o inestable, y en ese caso el individuo podrá mantener o no su postura. Son conceptos relacionados, pero que no se definen de igual manera. Bueno, acá tenemos el equilibrio de la postura y la fuerza que actúa en forma permanente. La fuerza que actúa en forma permanente es la gravedad. Y para equilibrarla es necesaria la proyección del centro de gravedad o del peso del cuerpo caiga dentro de la base de sustentación. Lo que decíamos antes, el tipo está parado, ponele que este tipo pesa 70 kilos y está parado con el centro de gravedad que cae bien en el centro de la base de sustentación. Cada miembro recibe 35 kilos. Las articulaciones de cada miembro y los músculos de cada miembro inferior, tienen que realizar un tono como para sostener un tono extensor, porque los músculos antigravitatorios de los miembros inferiores son los músculos extensores, se van a tener que contraer, desarrollando un tono como para soportar 35 kilos, cada uno. Ahora bien, en última instancia, la clave del equilibrio postural es equilibrar la gravedad, y esto se hace modificando, adaptando la configuración corporal. Si el tipo se inclina hacia la izquierda, pero el tono y entonces obviamente el momento de estabilidad disminuye. ¿Por qué? Porque ahora la proyección del centro de gravedad se acerca al borde de la base de sustentación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos inclinamos así? Para llevar nuevamente la base de sustentación el centro de gravedad al centro de la base de sustentación, lo que hacemos es aumentar el tono de los músculos antigravitatorios derechos, disminuyendo el de los izquierdos. O sea que se flexiona el izquierdo y se hiperextiende el derecho. En este caso, que nos está mirando al revés, este es el izquierdo y este es el derecho. Bueno, pero lo que quiero decir es, si vos te inclinás hacia la izquierda, vas a tener que aumentar el tono de los músculos antigravitatorios del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahora los 70 kilos van a estar distribuidos de manera diferente. Si vos te inclinás hacia la izquierda, el miembro izquierdo a lo mejor va a recibir 50 kilos, y el miembro derecho va a recibir 20 de sus 70. Entonces, si vos seguís manteniendo en el miembro izquierdo un tono por la contracción, como para sostener 35 kilos, te vas a caer, porque ahora tienen que sostener 50 kilos. Entonces aumenta el tono, disminuye el tono del miembro del contralateral, el centro de la gravedad se vuelve a desplazar hacia el centro de la base de sustentación y vos mantenés el equilibrio. Eso lo puede hacer un ser vivo porque dispone de músculos, dispone de fuerzas internas para desplazar el centro de gravedad nuevamente al centro de la base de sustentación. Bueno, ¿cómo se regula el equilibrio postural? El equilibrio postural se regula mantener el equilibrio y por lo tanto la postura, por eso decía que están relacionados, requiere mantener la proyección del centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Para ello intervienen aferencias, que le van informando al cuerpo, principalmente al cerebelo, que es el gran órgano regulador del equilibrio, que se está desplazando el centro de gravedad y cómo tienen que ser los mecanismos de ajuste. A todo esto, la lámina anterior que les mostré, está en Husserl. Está en todos lados, pero es una gráfica clásica que está en esos capítulos que les dije de Husserl, 72, 73. En uno de esos dos está esta lámina que te habla del equilibrio de la postura. Volvamos acá. Bueno, entonces decía que para poder mantener la postura vos necesitas información. Esa información puede provenir de aferencias vestibulares, de aferencias visuales, de aferencias propioceptivas, musculares, articulares, aferencias de los presorreceptores cutáneos, especialmente de los pies. Entonces, muy bien. Esta fue la introducción física. Ahora vamos a pasar, le vamos a dar la palabra a nuestro corresponsal en exteriores y él les va a explicar cómo se regula la postura y el equilibrio a partir del cerebelo. Muy bien. Bueno, queridos, vamos a hablar de la regulación de la postura y del equilibrio. La regulación de la postura, primero, para poder entender
cómo regulamos la postura y el equilibrio, lo primero que tenemos que analizar es qué es la postura y qué es el equilibrio, porque a veces se confunden los conceptos. La postura se define como la relación de las distintas porciones del cuerpo entre sí y del cuerpo con el espacio, ¿sí? Así, por ejemplo, los tipos de postura pueden ser del cuerpo, puede ser postura erecta, puede ser postura en decúbito cuando estás acostado. Este decúbito puede ser dorsal, lateral, ventral, si estás boca arriba, boca abajo, al costado, etc., ¿no? Mientras que la postura de los distintos miembros, vos podés tener, por ejemplo, tus miembros extendidos hacia arriba, tus miembros en flexión, tu cabeza flexionada, tu cabeza inclinada. O sea, todo eso es la postura del cuerpo, la postura de los miembros, la postura de la cabeza. En cambio, el equilibrio se define como la relación, o sea, una situación o condición que surge del balance entre las fuerzas internas, o sea, generadas por el propio cuerpo, como por ejemplo la actividad muscular, y las fuerzas externas que operan sobre el cuerpo. Si esas fuerzas internas y externas están balanceadas, el equilibrio es estable. Cuando dichas fuerzas no están balanceadas, el equilibrio es inestable. Entonces, una cosa es hablar de postura y otra cosa es hablar de equilibrio. En la regulación y en la... están relacionados, y en la regulación sobre todo, porque el mismo órgano que es el cerebelo puede regular la postura y el equilibrio, aunque distintos sectores del cerebelo, como el palio y el arqui, regulen específicamente postura o equilibrio. Pero es un mismo órgano, el cerebelo, que la regula, y los mecanismos regulatorios a través de reflejos, por ejemplo, vestíbulos oculares, vestíbulos cervicales, vestíbulos espinales, operan tanto para regular la postura como para regular el equilibrio. Bien, entonces, la regulación de la postura y del equilibrio depende de que nosotros activemos vías diferentes que en el cerebelo, el cerebelo recibe información tanto de la retina como del vestíbulo, como de los propios sectores. Integra esas aferencias, las procesa y ejecuta eferencias hacia los músculos oculares, los músculos estriados esqueléticos oculares, hacia los músculos estriados esqueléticos cervicales y hacia los músculos estriados esqueléticos de tronco y miembro. Esas serían las eferencias. Entonces, a partir de aferencias que provienen de la retina por el segundo par craneal, el nervio óptico, del vestíbulo por el octavo par craneal, las filas vestibulares del octavo par, y de los propios sectores por los haces de Gowers y de Fleschig, de los haces espinocerebelosos de la vía profunda inconsciente. El cerebelo integra esta información, que lo que hace básicamente es informar de la posición del cuerpo en el espacio, y entonces ejecuta acciones regulatorias. Por ejemplo, a partir de haces vestíbulo-oculares, permite mantener los ojos en la cabeza. Por ejemplo, mantener los ojos fijando suponete, si vos querés mirar algo que se mueve en el campo visual, o vos querés vos movés la cabeza, pero querés seguir mirando, digamos, en el campo visual algo, vos podés fijar la vista en el campo visual gracias a los reflejos vestíbulo-oculares. También tengo los vestíbulos cervicales, los haces vestíbulos cervicales, que permiten mantener la cabeza en el tronco frente a las oscilaciones del cuerpo, por ejemplo, durante la marcha, mantener la cabeza erguida, y los haces vestíbulo-espinales, que controlando los músculos del tronco y de los miembros, permite mantener la postura, ya sea en forma estática o en forma dinámica, durante la marcha o cuando vos estás erguido. ¿Estamos? Bueno, este es el esquema de regulación de la postura,
Y obviamente ahora lo que nosotros tenemos que ver es la función vestibular. Entonces, para realizar la función vestibular, primero lo que nosotros tenemos que tener en claro o recordar era cómo era la estructura del oído. O tenías, el oído tiene tres segmentos, tres porciones, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, formado por el pabellón auricular, conducto auditivo externo y la cara externa de la membrana del tímpano, solo sirve para la audición, así que no me interesa. El oído medio, constituido por la caja del tímpano, las células mastoides, la trompa de Eustaquio y la cadena osicular, tales como el martillo, el yunque y el estribo, sirve para la audición, no me interesa. Lo que me interesa es la estructura del oído interno. Este oído interno está constituido por la cóclea, o caracol, que es un conducto enrollado, en cuyo vértice se encuentra el helicotrema. Después, el utrículo y el sáculo reunidos para formar el conducto endolinfático que termina en el saco endolinfático, y los canales semicirculares que terminan en una región dilatada. Son dos verticales, uno anterior y uno posterior, y uno horizontal. Bueno, entonces, lo que decía es, este que es el oído interno, sí tiene relación con la función vestibular. Entonces, no la cóclea, la cóclea o caracol no, pero sí el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares que procesan la aceleración. Lineal vertical el sáculo, lineal horizontal el utrículo y angular o rotacional los canales semicirculares. Bueno, la cóclea o caracol constituye, o en la cóclea o caracol se encuentra el órgano de Corti. El utrículo, sáculo y canales semicirculares se termina de conformar el órgano de Scarpa. De estos órganos surgen las fibras cocleares y las fibras vestibulares que juntas en el octavo par procesarán las cocleares la audición y las vestibulares la aceleración. Lineal horizontal, lineal vertical o angular y rotacional. Bien, o rotacional. Esa es la estructura básica. Ahora vamos a ver a nivel histológico en los distintos órganos como el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares, cuál es la estructura básica, la estructura sensorial básica que permite procesar los estímulos de aceleración. Copien eso. Bueno, con respecto a la porción sensorial en utrículo, sáculo y canales semicirculares, estos órganos sensoriales son los siguientes. En los canales semicirculares yo tengo una porción dilatada en el canal que es la ampolla, ¿no es cierto? La ampolla del canal.
Ahí tenemos un grupo de células ciliadas que están cubiertas por una sustancia gelatinosa que se llama cúpula. En cambio, es rica en glucosaminoglicanos, gelatinosa, rica en GAN. En cambio, ¿esto qué sería? La cresta muscular, la ampolla, los canales semicirculares. En cambio, utrículo y sáculo tienen una estructura diferente. En el utrículo y en el sáculo, la estructura se llama mácula. La mácula, en la mácula, las células ciliadas están cubiertas por una estructura rica en cristales de carbonato de calcio que se llaman otoconias o otolitos o polvo de oído. De hecho, se le llama órgano otolítico a la mácula. Y este órgano otolítico o mácula, en lugar de tener esa cúpula, tiene las otoconias u otolitos, que son acúmulos de calcio en la mácula. Bien, básicamente lo que usted tiene que saber es que las células ciliadas, que son los receptores sensoriales, están cubiertos por una masa que es más densa. Tiene cada una de esas células ciliadas, vamos a ver acá, las células ciliadas, tienen una membrana basal que asienta en la membrana basilar, la cual separa la rampa media o el laberinto membranoso del laberinto óseo. Acá lo que tenemos es endolinfa. Y del otro lado lo que tenemos es perilinfa. Si se acuerdan ustedes un poco de lo que vimos el año pasado, la endolinfa es el único líquido extracelular que es rico en potasio. Porque en la estría vascular del oído hay una estructura específicamente que mantiene gradientes de potasio elevados en el medio extracelular. En cambio, la perilinfa es como un líquido extracelular normal. La perilinfa es un líquido extracelular que es rico en sodio. ¿Estamos? Bien. Y esta sería la membrana donde asienta, la membrana basal o la membrana basilar. ¿Dónde asienta la célula? El extremo apical de la célula tiene dos tipos de cilias. Un sinocilio y varios estereocilios que están unidos, van disminuyendo de altura a medida que me alejo del sinocilio. Este sería el sinocilio y estos son los estereocilios. Estereocilio, estereocilio, estereocilio. Estos estereocilios van disminuyendo de altura a medida que se alejan del sinocilio y además se encuentran unidos entre sí por puentes proteicos como la dineína y otras proteínas. Entonces, el estereocilio más alejado del sinocilio y de menor longitud se une al vecino, que se une al vecino, que se une al vecino, que se une al primer sinocilio, perdón, estereocilio que se une al sinocilio. O sea, están todos unidos entre sí. Están bañados por endolinfa y por arriba de ellos se encuentra o la mácula o la cúpula, que aumenta la densidad, de tal forma que cuando la endolinfa se mueva por los desplazamientos ocasionados por el movimiento de la cabeza, va a desplazar la cúpula o la mácula y esa cúpula y esa mácula van a deformar los estereocilios. Lo van a acercar o alejar del sinocilio y eso es lo que va a provocar la despolarización o la hiperpolarización, que es lo que vamos a ver en un ratito. Conclusión, yo tengo en este lado se encuentran los canales iónicos que se van a abrir, que son obviamente canales catiónicos. Podría entrar cualquier catión, pero su apertura va a causar la entrada de potasio, porque en la endolinfa hay potasio. Esto va a provocar un potencial de membrana y el potencial de membrana va a ser conducido por
el axón que emerge desde la cara basal. Entonces, esta es la célula ciliada, CC, este es el axón de la célula ciliada, y estos son los cilios. El sinocilio, decíamos, es uno, tiene estructura de kinetocilia, aunque no se mueva, aunque es rígido, o sea que tiene microtúbulos, como todas las cilias móviles, aunque este no se mueva. Mientras que los estereocilios, que son varios, son múltiples, tienen microfilamentos que rodean ese canal central que actúa como un canaliolo. ¿Estamos? Tiene estructura de estereocilia. Bien, ahí tienen la base histológica de los órganos sensoriales del vestíbulo. ¿Estamos? Copien eso y ahora les voy a explicar cómo opera la fisiología, que es lo que pasa cuando los estereocilios y el sinocilio se acercan o se alejan entre sí. Copien eso. Muy bien, en cuanto al procesamiento sensorial en el órgano de Scarpa, se realiza de la siguiente manera. Procesamiento sensorial. Vos tenés que cada una de las células ciliadas tiene kinetocilio y sinocilio. Tiene una frecuencia basal, una tasa basal de descarga de unos 75 Hz. Entonces, esa es la frecuencia. Entonces, si por ejemplo los estereocilios se acercan al sinocilio, cuando los estereocilios se acercan al sinocilio, si estereocilios se acercan al sinocilio, esto va a provocar la apertura de canales de potasio, se va a producir un desplazamiento del sinocilio y una invaginación de la membrana que se encuentra más allá del sinocilio, y esto provoca ingreso de potasio, mayor ingreso de potasio, entonces se abren los canales, apertura de canales de potasio, esto va a producir ingreso de potasio y esto va a producir la despolarización. Con lo cual, la frecuencia de potenciales de acción va a ser mayor a 75 Hz. Y eso constituye una señal, pero esto sería la señal de despolarización. En cambio, si el sinocilio, si los estereocilios se alejan del sinocilio, esto va a provocar si se alejan, una elevación de la membrana que se encuentra más allá del sinocilio, y entonces, cuando esto ocurra, si los estereocilios se alejan del sinocilio, se va a producir el cierre de canales de potasio. Acá el potasio ingresa, pero acá el potasio deja de ingresar, y entonces esto va a provocar disminución del ingreso de potasio, con lo cual se va a producir hiperpolarización y la frecuencia de potenciales de acción va a ser menor a 75 Hz. Hiperpolarización. Entonces, acá vamos a destacar tres cosas. La primera que vamos a destacar es que... está bien. La primera que vamos a destacar es que el único receptor sensorial, y también el del órgano de Corti, que cuando ingresa, que la despolarización se produce por ingreso de potasio.
Cualquier otro receptor sensorial se despolariza cuando ingresa sodio, no potasio, pero esto es una excepción. Se despolariza por ingreso de potasio. Bien. Segundo, la mayoría de los receptores sensoriales tienen una señal cuando llega el estímulo, se abren canales, ingresa sodio y se produce despolarización. Hay algunos, como en el ojo, donde la llegada del estímulo produce hiperpolarización. Bueno, acá se produce tanto despo como hiper, es decir, acá es tanto la despo como la hiper un estímulo, una señal. Porque si yo tengo los canales semicirculares en un oído que se despolarizan y en el otro se hiperpolarizan, eso significa que hay una direccionalidad en el movimiento de la cabeza. Es procesado a nivel cerebral y se interpreta como una direccionalidad de la cabeza hacia el oído que se está despolarizando. Quiere decir que es tanto una señal la despolarización como la hiperpolarización. En otros receptores sensoriales, solo la despolarización es la señal. Bueno, o la hiperpolarización, como en el caso de la visión. Bueno, y finalmente, acá lo que llegamos es que para que los estereocilios se acerquen o se alejen del sinocilio, el mecanismo básico que produce esto es la inercia. El mecanismo clave es la inercia. Y esto es un superín para este tema. ¿Estamos? Es un concepto importante. ¿Qué es la inercia? La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer o a mantener su posición en el espacio. Si el cuerpo estaba estático, permanecerá estático hasta que una fuerza lo desplace, y si el cuerpo se está moviendo, permanecerá en movimiento hasta que una fuerza lo detenga. Deriva de las leyes de Newton, de la primera y segunda ley de Newton, y es básicamente eso, la tendencia de un cuerpo a mantener su posición en el espacio. Con lo cual, si el movimiento de la cabeza, supongamos, fuese, en el primer caso, alejándose del sinocilio, por inercia, la endolinfa se va a acercar al sinocilio, porque en realidad lo que quiere la endolinfa es mantener su posición en el espacio, entonces su desplazamiento es opuesto a lo del movimiento. Eso va a acercar a los sinocilios, a los estereocilios al sinocilio y provocará la apertura de los canales de todo lo que vimos. Ahora, al revés, si el movimiento es en dirección al sinocilio, por inercia, la endolinfa se va a desplazar hacia el otro lado del sinocilio y entonces esto va a provocar el alejamiento de los estereocilios respecto del sinocilio y la hiperpolarización. Entonces el mecanismo básico es la inercia. Como el mecanismo básico es la inercia y la inercia se manifiesta solo al principio y al final del movimiento, suponete, imagínense que ustedes están en un auto y con ese auto van a arrancar y van a viajar de Rosario a Buenos Aires, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena, pero en otro momento de la situación del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos arrancás el auto, si arrancás fuerte, tu cuerpo se va para atrás. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se quiere quedar en Rosario. El auto arranca hacia Buenos Aires, pero tu cuerpo se quiere quedar en Rosario. Después, mientras dure el viaje de Rosario a Buenos Aires, tu cuerpo se mueve a la misma velocidad que el auto, es decir, se mueve, deja de haber inercia y se mueve hacia Buenos Aires. Cuando vos llegás a Buenos Aires y frenás el auto, ahí el cuerpo quiere seguir moviéndose, quiere seguir hasta La Plata. Entonces, por inercia, vos te vas para adelante. Quiere decir que la inercia se manifiesta al principio y al final del movimiento. ¿Estamos? Eso es muy importante. Copien eso. Ahora vamos a analizar el procesamiento de la aceleración rotacional o angular y el procesamiento de la aceleración lineal vertical y de la aceleración lineal horizontal. Vamos a separarlos. Vamos a utilizar unos esquemas que están en el Husay, que están muy buenos en los capítulos 72 y 73, en uno de esos dos están estos esquemas, y que muestran cómo se despolariza y cómo se hiperpolariza el oído frente a los desplazamientos de la cabeza en el espacio. Entonces, primero que vamos a hacer es hablar de la aceleración lineal, de la aceleración angular o rotacional. Esta aceleración angular o rotacional es una función de los canales semicirculares. Y la cosa es así.
Imagínense un individuo que mira al frente. Y sus dos oídos. ¿Estamos? En este esquema, el individuo tiene, bueno, este es el oído derecho y este es el oído izquierdo. Oído derecho, oído izquierdo. Bien, imaginémonos que el movimiento es hacia la derecha, ¿sí? O sea, el movimiento es girando hacia la derecha, porque el problema de las chicas, de las nenitas que están jugando, giran mientras juegan y se desplazan a la derecha. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que en el oído los sinocilios están así. Este es el sinocilio y estos son los estereocilios. Quiere decir que cuando la cabeza comienza a girar a la derecha, al inicio, por inercia, la endolinfa va a la izquierda. Entonces, el oído derecho va a acercar los estereocilios al sinocilio, provocando su despolarización, pero el otro oído los aleja, provocando la hiperpolarización. Entonces, al inicio, se despolariza el oído del movimiento, se hiperpolariza el oído contrario al movimiento, y esto, acá aumenta a más de 75 Hz la frecuencia potencial de la acción y acá disminuye. Esta es la señal de que comenzó a moverse la cabeza. Suponete que es un giro. Yo muevo la cabeza y sigo girando. Entonces, ¿qué pasa? Mientras gire, la endolinfa va a girar en el sentido del movimiento y a la misma velocidad. Ahí, el oído que se había despolarizado vuelve a la frecuencia basal y el oído que se había hiperpolarizado vuelve a la frecuencia basal. Los dos descargan a 75 Hz. Pero yo giro y de repente me detengo. Al final del movimiento, hacia la derecha, la endolinfa va a ir a la derecha, porque la endolinfa va a querer seguir moviéndose. En ese momento, en este oído, el oído opuesto, se acercan los sinocilios, porque la endolinfa los atrae, los estereocilios, y en el oído opuesto se alejan. Con lo cual se va a hiperpolarizar el oído que se había despolarizado al principio del movimiento, mientras que se va a despolarizar el oído que se había hiperpolarizado al principio del movimiento. Entonces, esto es así. Supongamos, vos tenés oído, oído derecho, oído izquierdo. Inicio del movimiento sería... Bueno, después de este pequeño problema técnico, continuamos. Les decía, vos tenés una situación que es el movimiento de la cabeza hacia la derecha. Este es el movimiento, ¿no? Entonces, en esta situación, en este proceso de movimiento de la cabeza hacia la derecha, yo tengo tres situaciones. El inicio, el transcurso y el final del movimiento. Vamos a ver qué pasa con la endolinfa. Vamos a ver si existe inercia. ¿Y qué pasa con la frecuencia de potenciales de acción? En el inicio, vamos a ver qué pasa en el transcurso. O sea, vamos a ver qué hace la endolinfa, si hay o no hay inercia, y qué pasa con la frecuencia de potenciales de acción. Y también vamos a ver qué pasa al final del movimiento. Al final del movimiento de la cabeza a la derecha, vamos a ver qué le pasa a la endolinfa en cada uno de los oídos. Vamos a ver si hay o no hay inercia y qué pasa con la frecuencia de potenciales de acción. Bien, ese sería el esquema para el movimiento de la cabeza hacia la derecha. Entonces, al principio, al inicio del movimiento de la cabeza hacia la derecha, la endolinfa va a la izquierda. Va para allá.
¿sí? Porque se quiere quedar donde estaba, y la cabeza se desplazó a la derecha. ¿Hay inercia? Sí, porque hay movimiento. ¿Y la frecuencia de potenciales de acción? En el oído derecho, ¿dónde? Yo tengo la sinusilla así, y la sinusilla así, la estereocilia así. Al principio me va a acercar las estereocilias al sinocilio y la frecuencia va a ser de más de 75 Hz. En el oído izquierdo, que tienen invertida la posición del sinocilio, la endolinfa también va a ir hacia el oído izquierdo, porque hay inercia, y en este momento la frecuencia de potenciales de acción va a ser de menos de 75 Hz. Conclusión, cuando se inicia el movimiento de la cabeza hacia la derecha, el oído derecho se despolariza y el oído izquierdo se hiperpolariza. En el transcurso del movimiento, las nenitas que giran, la endolinfa ahora va a girar a la derecha, junto con la cabeza. Y no hay inercia, porque la inercia se manifiesta solo al principio y al final. La frecuencia de potenciales de acción se va a igualar en ambos oídos, se va a mantener en 75 Hz, que es la frecuencia basal, pero cuando el movimiento termina, al final del movimiento a la derecha, la endolinfa va a ir a la derecha porque va a querer seguir moviéndose, se manifiesta inercia. ¿Por qué? Porque la inercia se manifiesta al principio y al final del movimiento, pero en este caso, este oído que se había despolarizado al principio se va a hiperpolarizar al final. En el caso del oído izquierdo también va a haber inercia, pero en este caso, como el oído izquierdo se había hiperpolarizado al principio, se va a despolarizar al final. Conclusión, la inercia que se manifiesta al final al principio y al final del movimiento provoca despolarización o hiperpolarización opuestas en ambos oídos. En el inicio, despolarización del oído del movimiento, hiperpolarización del oído opuesto, y después se invierte, y estos cambios direccionales de la frecuencia de los potenciales de acción en el oído derecho y el oído izquierdo determinan la direccionalidad de la rotación de la cabeza del espacio. Gracias a un único mecanismo de la física, que es la inercia. Bueno, copien esto. Analizar la aceleración lineal, vertical y horizontal. Estas son funciones del utrículo y del sacro. O tener la aceleración lineal. En el utrículo se procesa la aceleración. Aceleración lineal le vamos a poner AC. Aceleración lineal horizontal, y en el sacro la aceleración lineal vertical. Y esto es así. Imagínense que yo tengo acá el oído. El utrículo se puede representar como un órgano que tiene disposición horizontal. En la parte de adentro, en la parte inferior tiene, en la cara inferior, las células ciliadas, con sus cilias en posición vertical. Este es el utrículo. En cambio, el sacro, si bien no está así perpendicularmente en 90 grados, sino que tiene una angulación menor, pero esquemáticamente se lo puede representar como que está en forma vertical, con las células ciliadas ubicadas en la pared posterior y con las cilias así, horizontales. Quiere decir que el utrículo tiene posición horizontal con cilias verticales y el sacro tiene disposición vertical con cilias horizontales. Bueno, si el mecanismo de transducción es igual a los canales semicirculares, se va a producir por el desplazamiento de los sinocilios hacia el estereocilio y viceversa. Para que ese desplazamiento sea efectivo, los cilios del utrículo se van a desplazar para atrás o para adelante en los movimientos horizontales. O sea, cuando el movimiento sea hacia adelante o hacia atrás, cuando existe una aceleración horizontal,
Va a responder el utrículo, porque si voy para adelante, los cilios van a ir para atrás, porque el endolinfa va a ir para atrás por inercia. Y si camino para atrás, o termino el movimiento para adelante, los estereocilios van a ir para adelante, también por inercia. Entonces, en la aceleración horizontal, aceleración lineal, así. En la aceleración lineal horizontal, el utrículo tiene frecuencias potenciales de acción distinta a 75 Hz, mientras que el sáculo no reacciona. ¿Por qué? Porque si la aceleración es horizontal y los cilios son horizontales, no los voy a desplazar hacia o desde el estereocilio. Con lo cual, la frecuencia se va a mantener en 75 Hz. Ahora, cuando la aceleración sea vertical, ponele que vos subas o bajes en un ascensor, y vos te das cuenta del movimiento hacia arriba o hacia abajo, es porque los cilios del sáculo, que son horizontales, cuando subís se desplazan hacia abajo, y cuando bajás se desplazan hacia arriba, siempre por inercia. Entonces, en la aceleración vertical, el utrículo ni se entera porque sus propios cilios son verticales y se mantienen en 75 Hz, mientras que el sáculo modifica su frecuencia de descarga, aumentando o disminuyendo según sea la situación, inicio, final del movimiento, transcurso, pero el que se modifican, los que se modifican son, o la que se modifica es la frecuencia de descarga potenciales de acción del sáculo. En resumen, en la aceleración lineal horizontal, el que sensa la aceleración lineal horizontal es el utrículo, y el que sensa o el que descarga potenciales hacia el cerebro en la aceleración lineal vertical es el sáculo. El que lo hacía en la rotacional o angular eran los canales semicirculares. ¿Estamos? Copien. Bueno, volvemos al estudio. Gracias, Pollo, desde exteriores. Vamos a completar la clase. Como verán, una clase bastante larga y dinámica, porque son muchos temas. Así que ahora lo que vamos a hacer es, vamos a retomar algunas de las cosas que vieron en el pizarrón del instituto, y lo vamos a profundizar acá a partir de las láminas del PowerPoint. Entonces, decíamos, volvamos a algo que vimos antes, la regulación del equilibrio postural, que se hacía, que requería mantener la proyección del centro de gravedad dentro de la base de sustentación, y que para ello intervienen aferencias vestibulares, propioceptivas, musculares, propioceptivas musculares, visuales, y de los presorreceptores cutáneos. Bien, esas son las aferencias. Las aferencias lo que hacen va a ser regular el tono muscular y la postura. ¿Cómo lo hacen? El músculo esquelético puede tener una contracción directa cuando vos estimulás la motoneurona alfa, o una contracción indirecta, que sería así. Si vos estimulás la gama, contraes la porción periférica del uso. Esto produce un aumento de la longitud de la porción central. Esto aumenta la descarga de las fibras 1A y 2, con lo cual se estimula la motoneurona alfa, y esto permite aumentar o disminuir el tono del músculo estriado esquelético, de músculos estriados esqueléticos extensores antigravitatorios, en la regulación de la postura. Lo que decíamos antes, si yo peso 70 kilos y me desplazo a la derecha, y 50 kilos se van a desplazar hacia el miembro derecho, el miembro derecho va a tener que aumentar el tono de los músculos extensores antigravitatorios para soportar 70 kilos, y el izquierdo lo va a tener que disminuir. ¿Cómo lo hago? Yo no regulo a la alfa. La alfa lo único que va a hacer es estimularla para que estimule los músculos de los dos miembros, pero los estimularía con el mismo tono. En cambio, lo que hago es regular a la gama. La gama sí, indirectamente puede estimular más o menos a la alfa, aumentando o disminuyendo la descarga en forma indirecta, el reflejo miotático, para aumentar o disminuir el tono. Entonces, las vías que regulan el tono lo hacen sobre la motoneurona gama. ¿Cómo lo hago? Participan un nivel inferior, que es la motoneurona de la médula espinal, a través del reflejo miotático, y niveles superiores, que estimulan o inhiben la motoneurona gama, regulados por el palio-cerebelo para el tono. Las estructuras claves son un centro mesencefálico locomotor, donde se encuentra el núcleo rojo,
campos tegmentarios pontinos, donde se encuentran los núcleos del techo, y bueno, los núcleos vestibulares, bueno, el núcleo rojo que está en el centro mesencefálico, la sustancia reticular que puede tener, la sustancia reticular pontina o protuberancial es estimuladora y la vulvar es inhibidora. Bueno, las vías motrices, los haces son principalmente 6. La vía motriz principal tiene los haces córtico-nucleares y los córtico-espinales, que lo vieron con el FER, no vamos a profundizarlo. La vía motriz secundaria tiene 4 haces, que también vieron con el FER, pero que tiene más de 4. Pero 4 haces principales acá en la regulación, que vamos a ver, que son el rubro espinal, el tecto espinal, los vestíbulos espinales y los retículos espinales, no restículos, y los retículos espinales. El rubro espinal, bueno, obviamente parte del núcleo rojo, acá, mesencefálico, se decusa, o sea, se cruza, se une al córtico espinal en el cordón lateral de la médula, baja con el córtico espinal, hay un haz córtico espinal, hay un haz córtico rubro espinal y el haz rubro espinal. Bueno, y en conjunto al tracto córtico espinal controla la motricidad voluntaria de los músculos distales de los miembros. Recibe aferencias tanto del área 4 de Brodmann como del cerebelo y actúa sobre motoneuronas alfa indirectamente y facilita la extensión de los miembros, de los músculos flexores e inhibe los extensores. Sobre todo en el miembro superior. Esto es algo que vamos a ver al final, después que veamos los 4 haces, voy a volver al núcleo rojo porque hay un aspecto interesante a considerar en él. Entonces, este es el núcleo rojo a nivel mesencefálico que recibe aferencias del área 4 y también del cerebelo, y acá tenemos el haz rubro espinal, que junto al córtico espinal baja para regular las motoneuronas de la médula espinal. Tecto espinal. El tecto espinal se origina en las neuronas de los colículos superiores. Recibe fibras de la retina y del córtex visual fundamentalmente, utiliza el cordón anterior de los segmentos más altos de la médula espinal, el rubro espinal, los cordones laterales, y bueno, decía, los segmentos más altos de la médula espinal cervical, donde está la neurona motora de la cabeza, y sirve para los reflejos visomotores, que vamos a verlos. Con respecto al vestíbulo espinal, uno de los 3 haces que parten de los núcleos vestibulares, están los vestíbulos oculares, los vestíbulos cervicales, los vestíbulos espinales. Se originan los núcleos vestibulares, envían información necesaria para mantener el equilibrio, esto está relacionado fundamentalmente con el arquicerebelo, se proyecta en la médula lumbar para activar los músculos extensores, que son los antigravitatorios de los músculos de los miembros inferiores. También mantiene los ojos y la cabeza estable durante el movimiento, pero esto sería no el vestíbulo espinal, sino los vestíbulos oculares y los vestíbulos cervicales, como vamos a ver en un ratito. Bueno, y finalmente tengo el retículo espinal. Tengo el pontino y el vulvar lateral. El pontino es medial, el vulvar es lateral, el pontino es cefálico, el vulvar es caudal. Bueno, el retículo espinal pontino aumenta los reflejos antigravitacionales para mantener la postura, mientras que el retículo espinal vulvar libera los músculos antigravitatorios del control reflejo. Si no, vos no podrías, por ejemplo, flexionar un pie para poder caminar, un miembro inferior para poder caminar, porque si solo actuás en los retículos espinales, vos los mantenés rígidos, para mantener la postura nada más. ¿Estamos? Bueno, permite la conexión de distintas áreas de la formación reticular con neuronas motoras de la médula espinal, recibe aferencias del área premotora y del cerebelo y determina la contracción de los músculos posturales dependiendo los movimientos de los músculos distales. Bueno, dependiendo de los movimientos de los músculos distales. Bien, estas son los 4 haces principales: rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal y retículo espinal. Después tenés los oligos espinales, etc. Pero estos son los 4 más importantes. Vamos al núcleo rojo. Importancia del núcleo rojo. El núcleo rojo evolutivamente está, digamos, en uno de los últimos sectores en evolucionar, se lo llama, bueno, está por delante de la sustancia negra, a diferencia de la sustancia negra, que es negra porque tiene melanina, este es rojo porque tiene pigmentos de ferritina, rico en hierro, las neuronas se ven de un color rosado, este sector donde se encuentran los cuerpos neuronales, por abundancia de hierro. Y lo que digo es que el haz rubro espinal tiene una aparición evolutiva bastante reciente. Le permite a los hombres a los humanos, liberar los miembros superiores. Piensen que nosotros somos, o evolucionamos a partir de animales que son cuadrúpedos, los primates en general, y los humanos en particular, desde los australopitecos que adquirieron la bipedia, somos animales bípedos y tenemos que liberar los miembros superiores. Eso es un rasgo de la hominización y permitió la manipulación, el transporte de las crías, un montón de cosas. Es un rasgo de la hominización, el proceso evolutivo que condujo al hombre actual. Ahora bien, ¿cómo puede ser que nosotros podamos flexionar los miembros superiores? Si la mayoría de los animales cuadrúpedos no pueden hacer esto. Bueno, esto es porque se desarrolló el haz rubro espinal. Este haz rubro espinal explica también, cuando se corta por arriba o por debajo el haz rubro espinal, tenés los cuadros en neurología que se llaman rigidez, de decorticación o de
rigidez de decorticación o rigidez de descerebración. Una rigidez de descerebración es cuando vos cortás por debajo el núcleo rojo. Entonces, mira, acá está representado esto. Este es el haz córtico-espinal. Proviene de la corteza hacia la motoneurona alfa. Este es el haz rubroespinal. Proviene del núcleo rojo hacia la motoneurona gamma. Estos son los haces vestíbulo espinal y retículo espinal que van a la gamma. Y, bueno, y acá tenés la gamma que actúa sobre la alfa. Bien, si yo corto por debajo del núcleo rojo, afecto al núcleo rojo, ese efecto facilitador que tiene sobre los miembros superiores para mantenerlos en flexión, desaparece. Acá lo que predomina es el tono inhibitorio del haz retículo espinal, el pontino, y del haz vestíbulo espinal, y entonces la rigidez de cerebración se caracteriza por tener los 4 miembros en extensión. En cambio, si yo corto más arriba, voy a tener lo que se llama la rigidez de decorticación. Si vos cortás por arriba el núcleo rojo, el efecto facilitador que el núcleo rojo tiene sobre las neuronas, sobre los músculos flexores de los miembros superiores, determinan que la persona que tiene una rigidez de corticación, a diferencia de la persona que tiene el paciente que tiene rigidez de descerebración, en la rigidez de decorticación vos vas a tener los miembros inferiores en extensión, pero los miembros superiores en flexión. ¿Entienden? Eso es porque el núcleo rojo hace eso con los miembros superiores, porque es uno de los haces evolutivamente más nuevos en la evolución de los homínidos y permite la manipulación y mantener el miembro superior en flexión. Entonces no es lo mismo cortar por arriba o por debajo del núcleo rojo, afectándolo o no afectándolo. Bien. Ahora vamos al equilibrio y la función vestibular. Continuando un poco lo que se vio en la clase con el pizarrón del instituto. Depende de las estructuras del oído interno o laberinto. Tenemos un laberinto óseo, un laberinto membranoso. Acá se encuentra la perilinfa, acá se encuentra la endolinfa. La perilinfa es la rica en sodio, como cualquier líquido extracelular. La endolinfa es rica en potasio, el único líquido extracelular rico en potasio. Bueno, y tenemos, por un lado la cóclea, que es la parte auditiva, y por otro lado el aparato vestibular, que es la parte que tiene que ver con los estímulos, la aceleración, digamos, el procesamiento de los estímulos de aceleración. Este es el oído, que también se lo dibujé en clase. Este es el oído externo, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, y la membrana del tímpano, su cara externa, que solo sirven para la audición, así que no me interesa. Acá tiene el oído medio, solo sirve para la audición, no me interesa. En cambio acá tienen el laberinto. Esta es la cóclea o caracol, el sáculo, el utrículo y los canales semicirculares, anterior, posterior, horizontal, que sirven para procesar la aceleración lineal. La aceleración lineal y rotacional. Bueno, el aparato vestibular, bueno, decíamos, entre los conductos semicirculares y los órganos otolíticos. Los órganos otolíticos son el utrículo y sáculo. El utrículo era para la aceleración lineal horizontal y el sáculo la vertical. Y los conductos semicirculares, que tenemos uno anterior, que es vertical anterior, otro que es vertical posterior y otro que es horizontal, sirven para la aceleración angular o rotacional. Fíjate que el posterior de un lado está alineado, el posterior y el anterior tiene una angulación de 45 grados. El posterior de un lado está alineado con el anterior del otro lado, y al revés, ¿no? O sea que los movimientos de la cabeza en este eje son, o la angulación de la cabeza en este eje, de adelante y a la derecha, hacia atrás y a la izquierda, serán censados por el conducto semicircular anterior derecho y posterior izquierdo. En este eje, los movimientos de la cabeza, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, están censados por el conducto anterior izquierdo y el posterior derecho. Mientras que la rotación de la cabeza hacia la derecha o a la izquierda sería el horizontal derecho con el horizontal izquierdo. Bueno, cada conducto semicircular tiene una porción dilatada que se llama ampolla. Dentro del utrículo, sáculo, el conducto semicircular estaban las células ciliadas. Este epitelio sensorial tiene dos tipos de células ciliadas, las que son en tipo 1 o botellón o botella, y la de tipo 2 o cilíndricas, ¿sí? Que son los dos tipos habituales, y fíjense que tienen un sinocilio y muchos estereocilios que van disminuyendo de altura a medida que se alejan del sinocilio. ¿Cómo se distribuyen? En los conductos semicirculares van a estar en la cresta de la ampolla, rodeados por la cúpula, y en los órganos otolíticos rodeados en posición vertical, en el sáculo, en posición horizontal en el utrículo, y rodeados por la mácula del órgano otolítico, cubiertos por la mácula del órgano otolítico. Bueno, sinocilios y estereocilios, acá tienen otro esquema del Purves, de iniciación a la neurociencia.
Fíjense, acá tengo el sinocilio, acá tengo los estereocilios. En un corte transversal veo que tengo un sinocilio y varios estereocilios. Imagínate que se mueve la endolinfa para este lado, acercando, ahora en un ratito lo vamos a ver, pero ya lo habíamos visto en la clase, acercando los estereocilios al sinocilio, en esta dirección se va a producir la despolarización. Además hay células sustentaculares, que son las células de sostén, va a haber células madres también en el epitelio. El epitelio es un típico neuroepitelio pseudoestratificado. Se ven células con núcleos basales y células con núcleos apicales. Bueno, ubicación de los sinocilios. Están polarizados. En los conductos semicirculares, anterior y posterior, el kinetocilio está hacia el utrículo. El kinetocilio horizontal está hacia el utrículo. Siempre están hacia el utrículo, ¿sí? Los sinocilios. En los órganos otolíticos, en el utrículo, están enfrentados una línea imaginaria antero-posterior. Recuerda que el utrículo es como si fuera horizontal. En una línea antero-posterior están polarizados de esa línea para afuera, y en el sacro son divergentes a lo largo de una línea dorso-ventral. Mecanismo de transducción. Lo que vimos antes, si yo acerco los estereocilios al sinocilio y produzco una deflexión, una invaginación en la membrana celular más allá del sinocilio, la célula se despolariza. Si yo lo alejo, si yo alejo los estereocilios del sinocilio y el sinocilio levanta la membrana, el levantamiento de la membrana distal del sinocilio, se produce la hiperpolarización. Cuando se acercan, despolarización, aumenta la frecuencia de descarga. Cuando se alejan, hiperpolarización, disminuye la frecuencia de descarga. Y esto permitía una señal direccional. Respuesta a la aceleración angular rotacional, esto lo saqué del Husay, este está en el Husay. Si la cabeza gira, en un oído se va a producir la despolarización, en el otro la hiperpolarización, en el inicio del movimiento. Cuando la cabeza gire, al igual que cuando la cabeza se mantenga girando, los dos vuelven a la tasa basal, que era de 75 Hz. Pero cuando la cabeza se detiene, el oído que se había despolarizado al principio se hiperpolariza, el que se había hiperpolarizado al principio se despolariza. Al principio hay despolarización, basal, hiperpolarización. En el otro oído al revés, primero hiper, después basal y después despo. O sea, esto sería inicio del movimiento, esto sería transcurso del movimiento, esto es el fin del movimiento. Con respecto a la respuesta a la aceleración lineal, es la función de los órganos otolíticos, no solo informan sobre el desplazamiento en el espacio hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, sino que también pueden informar sobre la inclinación de la cabeza. Porque, por ejemplo, en el utrículo las células ciliadas, recuerden que estaban polarizadas según un eje anteroposterior, entonces lo que hacen es los cilios están hacia ese eje anteroposterior. Si yo inclino la cabeza, acá voy a despolarizar las células, suponete que este sería mi oído derecho, las células mediales del oído derecho, mientras que se van a hiperpolarizar las células distales del oído derecho, y en el otro oído es al revés, cuando inclino la cabeza a la derecha. ¿Tá? Y si la inclino a la izquierda, obviamente es todo inverso. Entonces, el utrículo no solo permite informar sobre la posición de la cabeza, los desplazamientos de la cabeza en el espacio, en forma horizontal o en forma vertical el sacro, sino que además, mientras vos estés quieto, que no te muevas, si inclinás la cabeza, también el utrículo puede censar esa inclinación. Bueno, las diferencias del vestíbulo. Los conductos semicirculares van a ir a los núcleos vestibulares superior y medial, y el utrículo y sáculo al inferior y lateral. Recuerden que los núcleos vestibulares son un conjunto de núcleos, esto lo deben haber visto con el PER. Los haces vestibulares que surgen a partir de estos conductos, mirá, yo tengo el aparato vestibular, llega al complejo de núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son superior, medial, lateral e inferior. Entonces, a partir de ahí surgen los haces vestíbulo-oculares, que van a los músculos óculo-motores para mantener la cabeza, los ojos en la cabeza. Después, pueden ir desde los núcleos vestibulares hacia los músculos del cuello, los cervicales, a partir de haces que se llaman vestíbulos cervicales, y sirven para mantener la cabeza en el tronco, o pueden descender hacia los músculos espinales de los miembros inferiores, a través de los haces vestíbulos espinales, para mantener el tronco en el espacio. Entonces, haces vestíbulo oculares, vestíbulos cervicales, vestíbulo espinal. Esto va a dar lugar a reflejos vestibulares. Intervienen para compensar los movimientos de la cabeza, tres, el vestíbulo ocular, vestíbulo cervical, vestíbulo espinal. El vestíbulo cervical lo que hace es estabilizar la cabeza en el espacio cuando se mueve, los otolitos.
mueve la cabeza en sentido opuesto a la rotación, por información de los conductos semicirculares. El vestíbulo espinal alinea en el cuerpo con la cabeza, también por los otolitos, la extensión de los miembros hacia donde se rota, mientras que el vestíbulo ocular coordina el movimiento de la cabeza con los ojos para mantener constante el campo visual. Es responsable del nistagmo, ahora lo vamos a ver, y bueno, y la lesión de esto, que es el vestíbulo cerebelo, suprime el aprendizaje con este reflejo. Necesitas lentes de aumento. Bueno, miren esto. Reflejo vestíbulo ocular. El reflejo vestíbulo ocular, el objetivo es mantener estable la imagen en la retina mientras la cabeza se mueve, mediante movimientos compensatorios de los ojos. Yo muevo la cabeza a la derecha, pero quiero seguir mirando la pantalla, mis ojos van a tener que ir a la izquierda. Y a la misma velocidad con la que la cabeza se mueve, porque si van los ojos van a más velocidad, en lugar de mirar la computadora, miro lo que está al lado de la computadora. Y si se mueve a menos velocidad, se van con mi cabeza y miro lo que está de este lado. Entonces, si yo quiero, moviendo la cabeza a la izquierda, seguir mirando la pantalla, mi ojo tiene que moverse a la derecha a la misma velocidad. ¿Tá? Eso se hace por el reflejo vestíbulo ocular y otro que ahora vamos a ver. Epa, bueno, se activan los conductos semicirculares por movimientos rotatorios de la cabeza, o los conductos en la activación del utrículo y el sáculo si hay movimientos horizontales y verticales de la cabeza. Puede producir un nistagmo, que es un movimiento de persecución lenta y un movimiento rápido sacádico, que ahora van a ver. Cuestión, este reflejo permite fijar la mirada. Ahora vamos a volver sobre él. En cambio, los reflejos vestíbulo cervical y vestíbulo espinal, el objetivo es realizar movimientos compensatorios de la cabeza, tronco y miembros para mantener el equilibrio y conservar la postura. Por activación de los conductos semicirculares, los movimientos rotatorios de la cabeza, y por activación del utrículo y sáculo, los horizontales y verticales de la cabeza. Eso no cambia. Siempre rotacional o angular es canales conductos semicirculares. Lineal horizontal es utrículo, lineal vertical es el sáculo. Bueno, hay otro reflejo que colabora con el vestíbulo ocular, que es el optokinético o optocinético. Si bien no es un reflejo vestibular, complementa al vestíbulo ocular. El estímulo es el desplazamiento lento de la cabeza en el espacio o de los objetos en el espacio que inducen a un movimiento en sentido opuesto de los ojos para mantener la imagen en la retina. El origen de este reflejo es la luz que incide en la retina que activa los núcleos vestibulares. Junto al vestíbulo ocular, el optokinético permite mantener la mirada en un objeto que se mueve, ¿sí? O cuando se mueve la cabeza. Determinan lo que se llama el nistagmo optocinético o NOC, según el cual, suponete que acá está lo que yo quiero mirar. Mis ojos van para allá. Van a mirar esto porque se desplaza, ¿no? O mi cabeza va para el otro lado. O va a tener un movimiento lento en sentido opuesto al desplazamiento del objeto en el espacio, o sea, para el otro lado, y va a hacer movimientos correctivos, que se llaman movimientos rápidos o sacádicos en el sentido del movimiento. ¿Estamos? Este es el movimiento lento en el sentido opuesto, este es el movimiento rápido en el sentido del desplazamiento del objeto de la cabeza. ¿Para qué? Para que los ojos se fijen en el objeto que se está desplazando en el campo visual. ¿Estamos? Este nistagmo optocinético se debe al reflejo optocinético y al reflejo vestíbulo ocular. Bueno, resumen, chicos. Mantener el equilibrio postural requiere de aferencias vestibulares, visuales, propioceptivas y táctiles. Las alteraciones del equilibrio postural se corrigen mediante eferencias, vestíbulo oculares, vestíbulos cervicales, vestíbulos espinales, con integración cerebelosa por el arco y cerebelo. Volvamos arriba. Vestibulares, visuales, propioceptivas y táctiles, que formarían parte del mismo sistema porque generalmente son bases de Goldie Burger, que llevan tanto la sensibilidad táctil como la propioceptiva. Bueno, se acepta que se requieren al menos la integridad de 2 de los 3 sistemas para mantener el equilibrio. Esto es lo que explica que yo pueda mantenerme parado cerrando los ojos. Vos estás parado y tenés los 3 sistemas y cerrar los ojos, todavía te quedan las aferencias vestibulares y las propioceptivas, entonces no te vas a caer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se alteran? ¿Cómo lo exploro? ¿Cómo exploro la alteración? Lo exploro por la prueba de Romberg. La prueba de Romberg puede ser simple, el individuo con los 2 pies uno al lado del otro, o sensibilizado, un pie adelante del otro. ¿Qué le hacemos en la maniobra de Romberg? Le hacemos cerrar los ojos. Si el individuo tiene lesión, por ejemplo, del vestíbulo o de los cordones posteriores, solo puede mantener el equilibrio si tiene los ojos abiertos. Es decir, signo de Romberg positivo sería así: el tipo de los ojos abiertos mantiene el equilibrio. Cierra los ojos y se tambalea. Por ejemplo, si tiene lesión de las columnas dorsales de la médula espinal, donde se encuentran los bases de Goldie Burger, entonces no tiene la propiocepción. Entonces, ¿acá qué está usando él? Estímulos vestibulares y visuales. Bien, porque 2 de 3 está perfecto. Pero acá anuló los visuales, solo le quedan los vestibulares, uno solo no sirve. Bueno, finalmente, habíamos resuelto el tema de la primera parte del problema de cuando los chicos encestan.
Y la segunda interrogante, ¿por qué pierden la estabilidad las niñas del problema? Las que giran, juegan, y después se detienen bruscamente y se sienten que están tambaleantes. ¿Por qué pierden la estabilidad? Posible explicación. Cuando movemos la cabeza, el líquido que hay en el interior de los canales semicirculares también se mueve, o sea, la endolina. El líquido desplaza las cilias, que transmiten señales nerviosas al cerebro sobre la posición de la cabeza. En menos de un segundo, el cerebro envía información a los músculos adecuados para que podamos mantener el equilibrio. Entonces nosotros giramos, pero mantenemos el equilibrio girando. Ahora, al detenernos de manera brusca después de haber estado dando vueltas sobre nosotros mismos, el líquido de nuestro oído interno continúa dando vueltas unos segundos más. Acumuló energía cinética, llevado por la inercia, esto que les explicó el Pollo en las clases allá en el Instituto Tejedor, ¿no? En exteriores. Entonces, mientras que nuestra visión reacciona instantáneamente al cese del movimiento. O sea, la visión te dice, no te estás moviendo más, el cuerpo no se mueve más, pero el vestíbulo sigue moviéndose, sigue indicando movimiento. Hay una disconcordancia entre las aferencias visuales y las aferencias vestibulares. Entonces, aparece el vértigo. En esta situación, los centros sensoriales del cerebro captan datos opuestos entre sí. El oído interno informa que seguimos dando vueltas, mientras que los ojos informan que estamos parados. Para resolver tamaño conflicto, el cerebro asume que ambos informes, aunque contradictorios, son correctos. Estamos parados y a la vez nos movemos. Entonces seguimos dando vueltas, pero no lo parece, pues el mundo circundante es el que está dando vuelta hacia la derecha al mismo tiempo que nosotros. Entonces, aparece el vértigo, que se define como percepción de movimiento en ausencia del mismo. Concretamente, percibimos que las cosas giran a nuestro alrededor. Tarda unos segundos, vos vas a ver nistagmo, en esa cuando el tipo está mareado, los ojos tienen movimientos sacádicos, y después se resuelve. Lo que hay que hacer con estas personas es, como están tan maleantes, evitar que se caigan y tengan una lesión, nada más. Bueno, la bibliografía es Guyton, Ganons, el Hussain, usé mucho el Hussain, y acá no lo puse, pero usé un libro que se llama Iniciación a la Neurociencia de Purves, que está muy bueno, no sé si lo pueden descargar. Y bueno, y obviamente el Behan Taylor y el Treger. Bueno, espera que dejamos. Bueno, ha sido una clase con varias locaciones, así que el esfuerzo de producción, acá en estudios y en exteriores, ha sido considerable, así que espero que lo sepan apreciar. Bueno, nada, espero que hayan entendido el tema, porque es un tema bastante complicadito. Y con esto cerramos los pedos. Ahora vamos a empezar con la parte realmente linda. En realidad, esto a mí me gusta, es lindo también. Si tengo eso es lindo, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar con una parte que es linda de, ¿cómo es? De la materia, que es aparato cardiovascular, la UP3, y que es complicadita, y que nos va a llevar bastante tiempo. Así que, bueno, prepárense para ello. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose, como le dijo el loco aquel del instituto.